El siguiente trabajo de estadística inferencial se va a encontrar elaborado por mi persona Dayana, por mi compañera Kaina y por mi otra compañera Karen. La tabla de contenidos que se desarrollará en el trabajo será la chicuadrada y la banda de ajuste con frecuencias iguales. Luego se desarrollará la chicuadrada y banda de ajuste con frecuencias desiguales. Después tenemos el ANOVA y por último la regresión lineal simple. Psi cuadrada con bondad de ajuste en frecuencias observadas iguales o similares. Un reclutador considera que se debe incluir otra prueba de selección de personal. Para ello solicita ayuda a una empresa dedicada a reclutar, que realice una encuesta a los profesionales de recursos humanos sobre las pruebas más frecuentes en el área, ya que considera que una prueba psicotécnica puede influir de forma positiva en los procesos y garantizar un candidato óptimo. Para ello, se seleccionó una muestra de 200 profesionales, a los cuales se les aplicó la encuesta. Se espera que exista diferencia. Nivel de significancia de un 5%, donde vamos a tener las siguientes hipótesis de H0, no hay diferencia en las pruebas aplicadas por los reclutadores. H1, hay diferencia en las pruebas aplicadas por los reclutadores, donde vamos a sacar los siguientes datos. El nivel de significancia sería 0,05, una muestra de 200, nuestros grados de libertad, que sería K-1, que serían 4 menos 1, son nuestros grados de libertad, que nos van a dar un chi cuadrado de la tabla de valores críticos de distribución de chi cuadrado, donde nuestros grados de libertad, que es 3, con nuestro nivel de significancia de 0,05, nos va a dar 7,815 en chi cuadrado. Para ello, vamos a ubicar nuestro chi cuadrado en nuestra campana, que sería la parte que está en la zona de rechazo, nuestro 5%, nuestra zona de rechazo. Para ello vamos a sacar nuestros datos, donde en la tabla que creamos para las pruebas aplicadas que se realizaron en encuesta, tenemos un test de personalidad con 45 personas en la frecuencia observada, pruebas médicas 55, pruebas de conocimiento 70, dinámicas de grupo 30, para un total de 200. En nuestra frecuencia esperada tenemos una frecuencia esperada igual en todas en nuestras pruebas en la encuesta, 50 para los 4 datos. Para ello vamos a sacar donde la frecuencia observada menos la frecuencia esperada nos va a dar menos 5, 5, 20 y menos 20. Ese dato que nos brinda esta resta se eleva al cuadrado, nos va a dar 25, 25, 400 en los siguientes dos casos. Para ello agarramos este dato y lo dividimos entre 2. Nos da 0,5, 0,5, 8 y 8. Esto nos va a dar un total de 17. Si nos ubicamos en nuestra campana, vamos a ubicar la zona de no rechazo como el 0,95 en esta zona, en la de no se rechaza H0, pero como nos dio 17, 17 está en esta zona, entonces podemos decir que se rechaza H0. Entonces vamos a decir, se acepta H1, ya que sí existe diferencia en las pruebas aplicadas por los reclutadores en los procesos de selección del personal. Psi cuadrado y bondad de ajuste en frecuencias observadas desiguales. Una empresa reclutadora nacional indica que un 30% de los aspirantes no continúan en los procesos de selección, un 40% llegan a las pruebas, un 20% no llega a entrevista y solo un 10% obtiene el trabajo.
Por otra parte, en una empresa transnacional, indicó que en el mes anterior 60 aspirantes no continuaron en los procesos, 45 no llegaron a pruebas, 35 personas no asistieron a entrevista y solo 20 aspirantes obtuvieron el trabajo de una muestra de los 155 aspirantes que se utilizan. Llegaron a las pruebas con un nivel de significancia de un 10%. Para ello tenemos las siguientes hipótesis. H sub 0, donde indica que no hay diferencia en la cantidad de aspirantes en los procesos de reclutamiento en las empresas nacionales y transnacionales. H sub 1, como sí hay diferencia en la cantidad de aspirantes en los procesos de reclutamiento en las empresas nacionales y transnacionales. Para ello tenemos un nivel de significancia de un 10%, lo cual va a ser un nivel de un 0.10% en nuestra tabla, con una muestra de 160 aspirantes, 155 aspirantes y con 3 grados de libertad. Para ello nos va a dar que tenemos con los 3 grados de libertad los 6.251 para nuestro resultado de chi cuadrado. Para ello nos vamos a nuestra tabla y a nuestra campana, donde vamos a ubicar la zona de rechazo, que sería el 0.90, y la zona de rechazo como el 0.05, donde tenemos nuestro chi cuadrado en la zona de rechazo. Para ello vamos a sacar nuestra información. Tenemos nuestro porcentaje de aspirantes, donde 30% no continúan procesos, 40% llegan a pruebas, 20% no llegan a entrevistas y solo un 10% obtienen el empleo. Para ello vamos a sacar nuestra frecuencia observada, donde multiplicamos nuestra frecuencia esperada, donde multiplicamos nuestro porcentaje por el total de aspirantes que llegaron. Para ello multiplicamos 30 por 160 dividido entre 100, nos va a dar 48 en nuestra frecuencia esperada, y así sucesivamente. 40 multiplicado por 160 dividido entre 100 nos va a dar 64, 20 por 160 dividido entre 100, 32, 10 por 160 dividido entre 16 nos va a dar, dividido entre 100 nos va a dar 16, con una frecuencia observada de 60 para cuando no continúan los procesos, 45 llegan a pruebas, 35 no llegan a entrevistas y 20 obtienen. Tenemos una frecuencia, un dato que se va a sacar, que es la frecuencia observada menos la frecuencia esperada, nos va a dar 12. 45 menos 64 menos 19. 35 menos 32, 3, 20 menos 16, 4. Nuestro siguiente paso es elevar nuestros datos al cuadrado. 12 al cuadrado, 144. 9 menos 19 al cuadrado, 365. 3 al cuadrado, 9. Y 4 al cuadrado, 16. Cada dato lo vamos a dividir entre nuestra frecuencia esperada para obtener nuestro valor en la campana. Para ello vamos a obtener que 144 dividido entre nuestra frecuencia esperada, que es 48, 3. 361 entre nuestra frecuencia esperada, 64, nos va a dar 5,64. 9 entre 32, 0,28. 16 entre 16 es 1, para un total de 9,93. Esto, según nuestra ubicación en la campana, en nuestra zona de rechazo, nos da que 9,22
cae en esta área, en la zona del 0,05, nuestra zona de rechazo, para lo cual vamos a tener que se acepta H sub 1, ya que sí existe diferencia en la cantidad de aspirantes en los procesos de reclutamiento en las empresas nacionales y transnacionales. Ejercicio de ANOVA. Se toman 4 muestras del personal en un almacén de recursos humanos y se analiza el nivel de productividad de cada uno. Obteniéndose los siguientes resultados, se puede asumir que sus medias son iguales a un nivel de significancia del 5%. Entonces, el ejercicio nos proporciona esta tabla y nos dice el nivel de productividad del personal del almacén de recursos humanos. Entonces, como podemos ver aquí, cada columna se va a llamar K. Entonces, esta columna es K1, K2, K3, K4, digamos. Entonces, también tenemos N, que N está representado por todos estos números. Entonces, luego necesitamos sacar la suma de cada columna. Para ello tenemos que sumar 23 más 22 más 15 y obtenemos 60 como resultado. Igual con la siguiente columna se necesita sumar 55 más 9 más 56 más 78 y obtenemos 198, y así sucesivamente con la columna 3 y con la columna 4. Después también vamos a sacar N, que N es el total de cada columna, pero no la suma, sino el total que se representa ahí, digamos. Entonces sería como contar 1 más 2 más 3. Entonces hay 3N. En la columna 2 dice que tenemos 1, 2, 3, 4N. Y sucesivamente en la columna 3 tenemos 5N. En la columna 4 tenemos 6N. Después de obtener estos datos podemos hacer como la suma total. Entonces, para sacar la suma total de estos datos, de la suma de cada columna, entonces tenemos que sumar solamente 60 más 198 más 246 más 222, y eso nos da como resultado 726. Igual con N. Entonces lo que vamos a hacer es igual sumar el total de N de cada una de las columnas, y sería 3 más 4 más 5 más 6, y eso nos da como resultado 18. Bueno, vamos a sacar lo que es el nivel de significancia. Ok, el ejercicio nos dice que el nivel de significancia es del 5%. Entonces aquí lo tenemos. Pero primero debemos de sacar el numerador y el denominador. ¿Qué numerador se le saca? K menos 1. Entonces, ¿cuál es K? K dijimos que era cada uno, entonces son 4. Entonces sería 4 menos 1 igual a 3 y obtenemos el numerador. Después, para sacar lo que es el denominador, necesitamos N menos K. Entonces, ¿quién es N? N es el total de cada columna, digamos, de N, 18. Y K, como ya lo dijimos, es 4. Entonces sería 18 menos 4 y el resultado sería 14 del denominador. Después esto ya lo podemos representar en la tabla. Igual también hay que buscarlo en la tabla, entonces primero vamos a buscar en la tabla. Entonces ya que tenemos eso, que sabemos el nivel de significancia, que es 0,05, entonces buscamos la tabla correspondiente y buscamos en el numerador. Y como podemos ver, el numerador 3 se encuentra aquí. Y el denominador 14 se encuentra aquí. Entonces tenemos que ver en qué momento chocan los dos. Entonces, como vemos aquí, están chocando en el 334. Entonces ese sería nuestro FT.
3,34 sería nuestro FT. Bueno, aquí tenemos representada que la H nula sería la media de 1, o sea, la columna 1 igual a la columna 2, la media 2 igual a la media 3 igual a la media 4. Y la H alterna sería la media 1 con la media 2, con la media 3, con la media 4, o sea, la columna 1 con la columna 2, así sucesivamente. Bueno, entonces ya podemos representar los grados de libertad, que serían estos, en la tabla de ANOVA, que esto los vamos a ir realizando en el video. Entonces, los grados de libertad, como ya lo sacamos, sería K-1, que es donde obtuvimos de resultado 3. Y después, el grado de libertad del error sería N-K, que nos dio como resultado 14. Y después, para obtener el total, solamente es N menos 1, o sea, 18, que sería N. Le restamos 1 y obtenemos que el total de grados de libertad es 18. Después vamos a sacar la media muestral, que la media muestral se saca dividiendo estos 60, o sea, el total de la columna 1, dividido entre 3, que es el total de n, o sea, 60 dividido entre 3 nos da la media muestral, que sería 20, y que se representa x1. Después igual con la columna 2, 198 dividido entre 4, que nos da la media muestral, que sería 49,5. Y así sucesivamente con la columna 3 y con la columna 4, que es 22 dividido entre 6. 222 dividido entre 6 nos da como la media muestral 37. Y ya después, como para obtener la media global o XG, lo que se debe hacer es, aquí no se suma, sino es 726, o sea, el total de la suma de cada columna, dividido entre n, el total de la suma de todas las n, nos da como resultado la media global, que sería 40,33. Y ahora vamos a obtener el SS total. Para obtener el SS total vamos a seguir esta fórmula, que sería X, que en este caso X es 23, o digamos que es cada uno de estos datos. Entonces sería X menos XG, que XG lo tenemos por acá, que sería 40,33 elevado a 2. Entonces sería 23 menos 40,33 elevado a la 2. Y eso nos da como resultado 300,44. Y así sucesivamente. 22 menos 40,33 elevado a la 2 nos da como resultado 336 menos 8. Y así se debe hacer con todas las columnas. Ya que hicimos ese dato y obtuvimos los datos de cada columna, entonces debemos de hacer la suma. Se debe de sumar cada columna por separado. O sea, tenemos que sumar 300,44 más 336,11 más 341,78 para obtener la suma de esta columna, que sería 1278,33. Y así sucesivamente se debe hacer con la columna número 2, con la columna número 3 y con la columna número 4. Después, ya para obtener el SS total, debemos simplemente sumar
el resultado de cada columna. Entonces, sería 1278,33 más 2861,11 igual con esta y con este, y obtenemos como resultado de ese total 12.040 nos da como resultado. Y por último vamos a obtener el error. La muestra para obtener el error es la siguiente. Sería x, que en este caso x viene siendo como 23, menos xc, que aquí lo tenemos, que viene siendo como 20 de la media muestral, elevado al 2. O sea, sería 23 menos xc1, que es 20, elevado al 2, y obtenemos como resultado 9,00. Y así debemos de hacerlo con todos. 22 menos 20 elevado al cuadrado y obtenemos 4,00. 15 menos 20 elevado al cuadrado y obtenemos 25,00. Pero en la otra columna es 55 menos, pero la media muestral de esa columna, o sea 49,5 elevado al cuadrado y obtenemos 30,25. Y así igual con el 9. 9 menos 49,5 elevado al cuadrado, tenemos 1640,25. Y así sucesivamente con todas. Solamente que cada columna se hace con base a la media muestral de cada una. O sea, la columna 1 se hace con la media muestral xc1, la columna 2 se hace con la media muestral xc2, la columna 3 con la media muestral xc3 y la columna 4 con la media muestral xc4. Entonces, ya que analizamos todos estos datos, podemos hacer la suma del error. Entonces vamos a sumar lo que nos dio cada columna. La primera nos dio 38,00, la segunda 2525,00 y así cada una. Y después debemos de sacar el total de cada columna. O sea, sumar 38,00 más 2525,00 más 2356,80 más 5084,00. Y eso nos da como resultado 10.003,80. Eso nos da como resultado el error. Después debemos de colocar esto en la tabla de ANOVA. Entonces, ya obtuvimos el total. Ahora aquí tenemos el error, pero el tratamiento no lo tenemos aún. Entonces, para sacar el tratamiento es el total, se le resta el error y eso nos da como resultado el tratamiento, que sería 2036,20. Después también ya teníamos los grados de libertad, pero no tenemos aún, o no hayamos sacado aún, la media cuadrática. Para obtener la media cuadrática del tratamiento, solamente se debe de dividir, o sea, se debe dividir la suma en cuadrados del tratamiento, que sería 2036,20, dividido entre los grados de libertad del tratamiento, que sería 3, y eso nos da como resultado 678,73. Igual, para sacar la media cuadrática del error, solamente se debe dividir 10.003,80
entre 14, que son los grados de libertad, y eso nos da como resultado 714,56. Ya después, para obtener f, entonces solamente se debe dividir la media cuadrática del tratamiento con la media cuadrática del error, o sea, 688,73 dividido entre 714,56, y eso nos da como resultado 0,95. Entonces, ya que obtuvimos ese resultado, podemos decir, bueno, primero se estuvo trabajando con una ancola, como podemos ver aquí, y como habíamos obtenido del FT 334 y la F nos dio 0,95, entonces podemos decir que se rechaza la hipótesis nula. O sea, que no existe evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula de la creencia de que las medias son iguales entre sí con un nivel de significancia del 5%.